Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video en el que les vengo a hablar de Adobe Lightroom Classic, de la más reciente hasta el momento. Así que bueno, no olviden darle like a este video, suscribirse para estar más pendientes de mi nuevo contenido y pues bueno, no olviden ir a los comentarios. Yo soy Arlinson y bienvenidos. Bueno mi gente, entonces a continuación les contaré las principales funciones y novedades de la más reciente versión de nuestro Adobe Photoshop Lightroom Classic, en la versión más reciente como les mencioné. Y pues bueno, entonces vamos a comenzar con la primera, que es agregar efectos de desenfoque y bokeh con desenfoque de lente. Con esta función lo que vamos a poder es añadir profundidad a una imagen fácilmente desenfocando el fondo o el primer plano, desenfoque de lente. Con la tecnología de la inteligencia artificial podremos lograr el efecto de bokeh sin invertir un objetivo caro. Con este desenfoque lo que vamos a lograr es que una imagen parezca que se ha tomado con una cámara súper profesional y con un lente objetivo de gran angular. Desenfoque de lente alterará fácilmente el fondo o el primer plano de las imágenes, creando un mapa de profundidad con Adobe Sensei. Así que podemos seguir las instrucciones y podemos utilizar el desenfoque de lente. También encontramos edición y exportación en HDR. Habilitando el HDR podremos lograr que nuestras imágenes se vean más vibrantes. Esta nueva función nos permite editar todos los aspectos de una imagen en HDR y podremos exportarlas en varios formatos de archivo. Podremos editar, mostrar y guardar imágenes en alto rango dinámico para experimentar una mayor profundidad con iluminación más brillante, sombras más profundas y colores más intensos. Así que ahora podremos ver y editar imágenes en HDR con pantallas compatibles. Las pantallas HDR ofrecen mayor brillo y constante que las pantallas de rango dinámico estándar, las más conocidas como SDR. Estas imágenes optimizadas para pantallas HDR producen un mayor impacto y dan una sensación de realismo. Este HDR lo podremos activar fácilmente en el panel básico del módulo Revelar. Otra nueva función es edición de colores con más precisión mediante color de puntos. Con esta nueva función podremos controlar la corrección de color precisa con color de puntos sin comprometer otras áreas en una imagen. Podremos ajustar el tono, la saturación y la luminancia de un estrecho espectro de colores con precisión. Podremos ajustar los colores individuales con precisión de nivel profesional, incluyendo la capacidad de controlar la gama en tono, saturación y luminancia. Con la función color de puntos también podremos utilizar con máscara, lo que proporciona un mayor control sobre un color específico. Como siempre, dentro de las nuevas funciones y novedades encontraremos mejoras de rendimiento, así que los procesos cada vez serán más rápidos y fluidos, haciendo que la edición sea aún más cómoda. Varias mejoras de rendimiento en todos los aspectos para una mejor experiencia de edición. Dentro de ellas, conversión de imágenes a DNG más rápidas. Se ha mejorado el rendimiento de las operaciones de metadatos como lectura, la escritura y el estado de los metadatos. Respuesta más rápida en escritura y lectura XMP. También se han mejorado la estabilidad y el rendimiento de las operaciones de movimiento de carpetas y eliminación de carpetas. Y finalmente, la carga de imágenes ahora es más rápida con la vista de lupa de Revelar durante la marcha normal, rápida y turbo o la selección aleatoria de imágenes. Además, Lightroom Classic como siempre nos ofrece más compatibilidad con nuevas cámaras y lentes, disponiendo así de cámaras y lentes recién añadidas a la lista completa de perfiles compatibles. Así que estas y otras muchas mejoras más las encontraremos en esta más reciente versión de Lightroom Classic, en la versión más reciente del 2024. Y bueno mi gente, eso es todo, esas son las novedades, lo más reciente de Lightroom Classic. Y pues bueno, ustedes saben a qué me refiero yo cuando hago este tipo de videos, yo sé que ya muchos me entienden. Y pues bueno, no olviden los comentarios, no olviden darle like a este video, suscribirse para apoyarme y estar más pendientes de mi nuevo contenido. Recuerden que en mi página web les tengo muchos regalos, muchas sorpresas, así que eso es todo, nos vemos en un nuevo video. Yo soy Arlinson, chao chao.